5 parámetros o 5 pilares llamados, ¿no es cierto? Para realizar una buena evaluación del estado nutricional. ¿Ya? Los 5 pilares o parámetros. Hemos estado hablando de niños. Cuando hablamos de niños, les decía, menores de 5 años vamos a utilizar estos 3 indicadores, más el perímetro cefálico o la circunferencia craneal, ¿no es cierto? Hemos mencionado eso. Hemos empezado a hablar de este indicador, de la talla para la edad. Este es el único indicador donde el rango de normalidad es de menos 2 desviaciones estándar a más 2. ¿Sí? Lo hemos mencionado. ¿Por qué es tan amplio este rango? Porque es la talla o la estatura es muy variable, ¿no es cierto? Depende de varios factores. Cuando está afectado este indicador, vamos a imaginar que este niño tiene 2 años y la talla para la edad está por debajo de menos 3, aquí digamos. Ese niño tiene desnutrición crónica o talla baja. ¿Sí? Así directamente. Pero yo les mencionaba ayer que a veces solo una evaluación, es decir, solo una medición de la talla, no nos va a dar el diagnóstico. Por eso fíjense cuán importante es la curva de crecimiento. Esto es lo que manejamos en pediatría. Los endocrinólogos también lo manejan, es ver la curva de crecimiento. Si yo lo tengo aquí de 2 añitos y me sale aquí, por debajo de menos 3, yo puedo revisar su carnet de vacunas, tengo que revisar su carnet de vacunas y ver cómo estaba hace 2 meses, cómo estaba hace 4 meses, cómo estaba hace 6 meses, cómo estaba al año de edad. Ese niño estaba en esta dirección, o sea, su curva de crecimiento iba así siempre. O es que siempre estaba por acá, de repente, tal, y me lo miden aquí. En 2 meses no va a pasar eso, ¿no? O es que la medición ha sido incorrecta, o sea, ha habido un error humano, un estudiante de enfermería, lo que sabe, se movió el niño y registra ese dato, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que recuerden es que la talla o la estatura nos indica la curva de crecimiento. Por ejemplo, de 5 a 10 años, ¿cuánto debería crecer un niño igual una niña en un año? Nosotros esperamos que crezca de 7 a 10 centímetros. ¿Ya? ¿Listo? Ya en la práctica vamos a ir viendo todo eso. Entonces, de este indicador estamos claro, está claro. La talla para la edad, ustedes se van a acordar, es nutrición crónica o talla baja. ¿Sí? Aquí estamos viendo ya la diferencia, fíjense, ya no dice longitud para la edad, dice estatura para la edad en niños. ¿Por qué la estatura? Porque va de 2 a 5 años. Igual, el rango es de menos 2 a más 2. Ojo, si yo tengo un niñito de 3 años y la estatura está aquí, tampoco le voy a decir que está normal, ¿no? Yo puedo decir, está cerca de menos 2 desviaciones estándar. Eso significa riesgo de talla baja. Entonces ahí es donde yo tengo que intervenir. ¿Sí? Aquí ya, cuando los niños van a su control y veo que siempre ha estado todo ese tiempo cerca de menos 2, ¿qué hacemos en pediatría? Intervenimos. No podemos desparasitar. Si yo estoy en el campo, estoy en el chapare, entonces ya, este niño tiene parásitos. Lo desparasito, le doy suplementos. ¿Qué les puedo dar? ¿Qué les damos? Hierro, ¿qué más? Suplementos nutricionales. ¿Cuáles? ¿Qué les damos? Que ahora están exagerando mucho. Los creo que son los DHA. Ya, las chispitas podemos darle, pero hay algo que les damos mucho, el zinc. ¿Sí? El zinc, en jarabe les damos mucho. Entonces el objetivo es eso, ¿sí? De que estos niños estén cerca de la mediana y hay que
hay que hacer un diagnóstico precoz, nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque en pediatría es más fácil recuperar tanto el peso como la talla antes de los 2 años, ¿ya? Y no como vamos a ver en la consulta, las mamás vienen, ¿no? Con sus niños de 4, 5 años, también todo pre-kinder, kinder. Doctor, es el más chiquitito de su curso, ¿sí? Y ya, a esa edad ya no se puede hacer mucho. ¿Sí? Les ayudamos un poco, pero los resultados no van a ser como queremos. En cambio, si tenemos un niño que lo hemos ido controlando muy bien, entonces ya aquí podemos intervenir, ¿no es cierto? Y de llegar, no será que vamos a llegar a la mediana, pero por lo menos cerca de la mediana. Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces la estatura para la edad o la longitud para la edad está clara. Vamos al segundo indicador antropométrico, el peso para la talla. ¿Sí? Aquí les estoy presentando el gráfico para identificar que cuando se ha comprometido el peso para la talla, que hemos dicho que tenemos que relacionarlo, peso para la talla. Restitución aguda. Eso. ¿Por qué? Porque el peso para la talla es un buen indicador que evalúa el estado nutricional actual de ese momento. ¿Sí? Entonces, cuando está comprometido este indicador, ya directamente es un niño con desnutrición aguda. Fíjense, pero la normalidad es entre menos una desviación estándar a más una desviación estándar. Toda esta zona se considera normal, a diferencia de la talla para la edad o la estatura para la edad, ¿no es cierto? Que era de menos 2 a más 2. Es decir, si yo tengo un niño en un añito que mide 75 centímetros, ¿cuánto debería pesar? 9,500 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, el peso para la talla para un niño de 75 centímetros debería ser 9,500, 9,600. Y nos evalúa el estado nutricional actual, o sea, si está comprometido, tiene desnutrición aguda. Cuando está en menos 1, entre menos 1 y menos 2, ya es un paciente con desnutrición aguda. Pero ¿cuál va a ser su apellido? Desnutrición aguda leve. Cuando está entre menos 2 y menos 3, ¿sí? En esa zona, también es un niño con desnutrición aguda, pero el apellido va a ser moderado. Y cuando está por debajo de menos 3, tiene que estar por debajo de menos 3 desviaciones estándar, ese niño tiene una desnutrición aguda grave. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está claro? Entre menos 1 y menos 2, desnutrición aguda leve o también llamamos riesgo de desnutrición. Entre menos 2 y menos 3, desnutrición aguda moderada. Y por debajo de menos 3, desnutrición aguda grave. ¿Listo? Ahora vayamos al otro lado, al exceso. Si está entre más 1 y más 2, ¿qué se llamará? Sobrepeso. Muy bien, sobrepeso. ¿Ya? Y cuando ya está por encima de más 2, obesidad. Así de fácil. ¿Ya? Entre más 1 y más 2, sobrepeso, y por encima de más 2, obesidad. ¿Por qué somos tan drásticos aquí? Tan duros, porque se van a ver en la consulta que las mamás vienen, doctor, le estoy trayendo a mi hijito que está flaquito, y ahí está la bolita, sí, flaquito es, mire, sus huesitos se ven un poquito, se ven. Lo evaluamos, lo pesamos bien, yo lo peso, lo mido, y me sale en casi más 2. ¿Ya? Ese niño más bien está con sobrepeso, ¿sí? Está aquí entre más 1 y más 2. Ahora, es difícil hacerles entender, sobre todo a las abuelitas, que está bien su peso, incluso está con sobrepeso. ¿Por qué? El objetivo es hacer un diagnóstico también precoz y preventivo, porque si este niño está obesito a esta edad, ya estamos mal, ¿no? Entonces ya tenemos que intervenir. Entonces por eso este es un indicador drástico, porque ya, como les decía ayer, la obesidad infantil es un problema de salud actual. Entonces tenemos que intervenir
y explicarles que no, que ya está con obesidad, entonces hay que darnos un tiempito ahí. Señora, su hijito ya está con sobrepeso, va a llegar a la obesidad si sigue así. Por favor, disminuya la comida chatarra, actividad física, hay que darse tiempo. Porque a esta edad es donde tenemos que intervenir, ¿sí? ¿Ya? Ese es el objetivo. Por eso, por encima de +2, ya ese niño tiene obesidad. Eso. Entonces, fíjense, aquí está lo mismo, pero representado en tablas. Algunas personas prefieren manejar mejor tablas. ¿Ya? Aquí estamos viendo la estatura por edad de niños de 5 a 19 años. También es de la Organización Mundial de la Salud. Y esto viene a colores también, fíjense. Entre -2 y +2 es lo normal. ¿Ya? También lo pueden bajar de la página de la OMS. ¿Por qué usamos estos indicadores antropométricos? ¿Ya? Estos indicadores son fruto a un estudio muy interesante, multicéntrico, en los 5 continentes, les cuento. Del año 2000 hasta el 2006 se ha realizado este estudio. ¿Ya? ¿Qué ha hecho la Organización Mundial de la Salud? Ha hecho un seguimiento desde el nacimiento en niños y niñas hasta los 6 años, y en los 5 continentes. ¿Ya? Y ha podido extrapolar estos datos, ¿sí? Tanto del peso y la talla, para sacar estos indicadores. Antes de esto, estoy hablando de la década de los 90, nosotros utilizábamos las tablas de crecimiento y desarrollo del CDC de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cómo son la gente norteamericana? Los niños más gorditos, ¿no? Y no muy altos. Entonces, estas tablas actuales que utilizamos son tablas de referencia a nivel mundial y se adecúan a nuestra región, a nuestro país, porque en Sudamérica se ha tomado un estado en Brasil como referencia. Han tomado más de 3.000 niños y han hecho un seguimiento dentro de este estudio. ¿Ya? Por eso es importante que conozcan, no es porque se les ha ocurrido a alguien, no, es un estudio muy grande. Estos indicadores son fáciles de aplicar, como estamos viendo, están estandarizados ya. ¿Qué necesitamos? Nada, una balanza, un estadiómetro. Ya les mencionaba, cuando nosotros hacemos el peso para la talla o el IMC y sale obesidad, hasta que no se demuestre lo contrario, es a expensas de la masa grasa, que está alterado este indicador. Es de uso universal, es sensible para pesquisar el riesgo o daño biológico de la malnutrición, tanto por déficit o por exceso. ¿Ya? Entonces, esas son las características de estas tablas o gráficos de crecimiento y desarrollo. Esto ya hemos visto, pues eso lo vamos a hacer en la práctica cuando tengamos que medir, fíjense, tenemos que tener el famoso plano de Frankfurt. No se olviden esto, por favor. En menores de 5 años yo les voy a preguntar qué indicadores va a utilizar. Los 3. De 6 a 18 años, el IMC para la edad y la talla para la edad. Aquí, ¿por qué es tan importante la talla para la edad? Desde de 6 a 18 años. En este rango de edad. ¿Qué ocurre en este rango de edad de 6 a 18 años? Principalmente las mujercitas. La menstruación. Aquí entran a la pubertad, adolescencia, ¿no es cierto? Entonces la menarca, no es que todas las niñitas a la misma edad, ¿no es cierto? Ayer ya hablábamos de la pubertad precoz, porque cuando les aparece su primera menstruación a las niñitas, ¿qué ocurre? Tienen un estirón puberal, ¿no es cierto? Se estira, pero después dejan de crecer. ¿Sí? Entonces es relativo, puede ocurrir desde los 9 hasta los 13 años, un poco más, etc. Entonces cuando nosotros queremos hacer estudios en este rango de edad es complicado. Aquí, ¿qué más se sumaría aparte del IMC de la edad? La evaluación sexual, ¿sí? O sea, el desarrollo de las mamas y de los genitales en los varones. ¿Qué se llama esa evaluación?
Tanner, ¿no es cierto? El crecimiento de las mamas evaluado, ¿no es cierto? Tanner 0, 1, 2, 3. En los varoncitos, el crecimiento de los testículos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos hacer a mí me dicen, daremos evaluación del estado social en este grupo de edad de 10 años. No. Porque imagínense, evaluar a una niñita, ver el desarrollo de las mamas es complicado, hay que pedir autorización a los padres, tiene que estar presente o la madre o un personal de salud femenino, es muy complicado. ¿Ya? Pero eso es lo ideal. Cuando van a la consulta, las niñitas, sobre todo, tienen talla baja, al endocrinólogo, porque el endocrinólogo está ahí, en pediatría está con nosotros, el enfermero. Tenemos que ver las mamas, tenemos que ver el vello púbico, todo eso. Y, por supuesto, nos apoyamos con la edad ósea, ¿no es cierto? Se les pide edad ósea para comparar con la edad cronológica. Pedimos hormonas, todo eso. ¿Ya? Cuando hacemos un paciente, dos pacientes, no hay problema, pero ya en estudios de investigación, hacer un screening es más complicado. E incluso tomar muestras de sangre. Eso estamos viendo. Ayer les decía que la longitud, mínimo 2 personas tienen que tomar esta medición, ¿sí? Porque aquí estaba mostrando, no está tocando el talón, por ejemplo, aquí, y la variación de 1 o 2 centímetros hacen la diferencia. La circunferencia craneana, hemos hablado, ¿sí? Cuán importante es, mínimamente hasta los 3 años, es obligatorio en pediatría realizar la circunferencia craneana, porque es un indicador de crecimiento, ¿sí? La circunferencia de cintura, entre las circunferencias. En varones, la OMS nos indica en varones hasta 102 centímetros y en mujeres hasta 88. Entonces ya este indicador nos alerta, ¿no? Entonces, si hay una persona que tiene una obesidad ginecoide, por ejemplo, con una circunferencia de cintura alterada, ya nos orienta, ¿no? La alteración de la circunferencia de la cintura está relacionado con riesgo cardiovascular, ¿sí? Como les decía ayer, estamos haciendo un estudio, parece que les voy a invitar a que entren al estudio. Todo lo que estoy hablando, les hacemos. ¿Ya? Entonces, está relacionado con riesgo cardiovascular y pues vamos a ver cómo están los resultados. Esto ya hemos hablado ayer. Eso. Hemos hecho la evaluación antropométrica, pero más enfocado en niños. ¿No? Ya. Antes de entrar al tercer parámetro o al tercer pilar, voy a volver un poquito aquí atrás. Y es importante que conozcan, que sepan que existen, si yo hago una búsqueda, existen fórmulas de cálculo rápido para tener la edad del niño. Ojo, pero son estimaciones, no son exactas. Nosotros como médicos tenemos que utilizar las tablas, ¿sí? Tener conocimiento de cómo se utilizan las tablas. Estas fórmulas cualquier persona, incluso que no sea de salud, puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, fíjense lo que dice de 3 a 12 meses. ¿Cuál es la fórmula? Edad en meses más 9 dividido entre 2. Es decir, si yo tengo un niño de 10 meses, 10 más 9, 19 dividido entre 2, 9,5, ¿no? ¿Sí? Ese ya es el peso de un niño de un año de edad, 9,500. Entonces son estimaciones, no son pesos exactos. Igual con de 1 a 6 años, etcétera, de 7 a 12 años. Lo que sí me gustaría que recuerden es estos tips. Ayer les decía, ¿cuál es el rango con el que nace un recién nacido a término adecuado para la edad gestacional? 2,500 a 3,500. Ese es el rango, ¿no es cierto? Como un promedio, 3 kilos 100, 3 kilos 200. Pero el rango es de 2,500 a 3,500.
Ahora nos dicen hasta 3.700, porque nacen más grandecitos los bebés. ¿Ya? Como promedio 3.7 es 200. Pero fíjense, un niño duplica el peso de nacimiento entre los 4 a 5 meses. Eso es cierto. Entonces recuerden, 4 o 5 meses ya tiene que duplicar el peso de nacimiento. Hay otro tip, el primer mes ganan hasta 1 kilo. Es decir, si nace con 3.200, el primer mes se tendría que tener 4.200. ¿Sí? Una estimación. Al año de edad, triplica el peso de nacimiento. Facilito eso para que recuerden. A ver, este bebé ha nacido con 3.100. Al año de edad, ¿cuánto debería pesar? 9.300 aproximadamente. 9.500. Eso es lo que yo quiero que se les quede. Que agarran y yo les pongo un paciente, este paciente tiene 1 año y pesa 6 kilos. No está mal. Sí, está mal. Porque al año de edad triplica su peso. A los 2 años cuadruplica. ¿Sí? Entonces son tips que nos ayudan. Este último ya no va porque depende de muchos factores. A los 8 años tiene la mitad aproximada del peso de adulto. No es tan cierto. ¿Ya? Depende mucho de varios factores. ¿Sí? Entonces yo prefiero que recuerden estos tips. Lo mismo ocurre con la talla. Hemos dicho, un niño nace con un promedio de talla de 50 centímetros, más o menos 2 centímetros, ¿cierto? Al año de edad, y esto también es otro tip para que recuerden, el ser humano en esta etapa de la vida, es decir, desde el nacimiento hasta el año de edad, es la única etapa de la vida donde crece más. Y el tip dice, al año de edad gana la mitad de su talla de nacimiento. Entonces, ¿con cuánto nacen? 50. ¿Cuánto es la mitad? 50 más 25. Es la única etapa de la vida que gana 25 centímetros el ser humano. ¿Ya? Para que son cositas para que recuerden y no estén ahí. ¿Sí? También existen fórmulas que sí pueden aprenderlas, pero como les digo, son estimaciones. Nosotros como médicos tenemos que agarrar las tablas y utilizarlas. El perímetro cefálico igual, ¿ya? Hay tips, por ejemplo, de 1 a 3 meses gana de 2 centímetros por mes, de 4 a 6, 1 centímetro, y de 7 a 12, 0,5 por mes. Pero el crecimiento más, hasta donde crece más la cabecita es hasta los 3 años. ¿Ya? Entonces eso es importante que revisen todo lo que estamos viendo. Vamos a hacer en la consulta. Ahora sí vamos a entrar al otro pilar, y entraremos al tercer pilar, que es la evaluación bioquímica. ¿Sí? Como les decía, cuando nosotros hacemos una historia clínica, estamos realizando una historia clínica, nos apoyamos siempre en exámenes de laboratorio y o de gabinete, ¿no es cierto? Entonces igual, en la evaluación del estado nutricional tenemos que solicitar exámenes de laboratorio. Un examen de rutina diario es el hemograma. Pero ¿qué nos interesa a nosotros ver en el hemograma? Por supuesto, si está infectado, si hay neutrofilia, leucocitosis, todo. Pero enfocados en la parte nutricional, nos interesa ver en la fórmula roja la concentración de glóbulos rojos, de hemoglobina, hematocrito y los volúmenes corpusculares, ¿sí? Para ver si este paciente no tiene anemia. Y hay algo muy importante que tenemos que ver en el hemograma, es la concentración de linfocitos. Sobre todo cuando yo tengo los niños con desnutrición, estos niños con desnutrición grave, sea marasmo o kwashiorkor, tenemos que ver la concentración de linfocitos, porque aquellos pacientes que tienen por debajo de 1.500 por milímetro cúbico de linfocitos, eso ya nos indica alto riesgo nutricional. ¿Ya? Por debajo de 1.500 nos indica
alto riesgo nutricional. Es decir, que estos pacientitos, además de su condición nutricional, ¿qué están? Están inmunodeprimidos. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de pacientes con VIH? Cuando hay esto, nos asustamos, ¿no? Porque por su condición de tener SIDA, están inmunodeprimidos. Lo mismo ocurre. Yo no los alertamos cuando, ojo, que es de la concentración total de los linfocitos. ¿Sí? Eso nos interesa en un hemograma. Enfocado siempre en este tipo de pacientitos, ¿qué le vamos a pedir? A este, por ejemplo, que es un washout corboedematoso, le voy a pedir la concentración de proteínas de transporte. Dentro de eso me interesa la albúmina, sobre todo. Ayer ya comentábamos, ¿no? La albúmina es la que mantiene la función narcótica, que mantiene ese equilibrio. ¿Sí? Si está por debajo de 2 gramos por decilitro, ya ese equilibrio se altera y por lo tanto hay edema. Los valores que manejamos de 3,5 a 5,5 gramos por decilitro. ¿Por qué es tan importante la albúmina? Porque es la albúmina que se encuentra en mayor concentración en el organismo, ¿sí? Más del 60%. Es por eso que mantiene esta presión oncótica. Pero tiene una desventaja, lamentablemente tiene una desventaja, que su vida media es de 20 días. ¿Qué significa eso de su vida media? Pues que las modificaciones que va a presentar esta albúmina recién se evidencian en la segunda o tercera semana. ¿Ya? Es decir, si yo le hago al pacientito ese con washout con una albúmina y me reporta 1,5 gramos, muy bajo, pedirle a los 2 o 3 días no me sirve de nada, porque no va a sufrir ninguna modificación. ¿Ya? Es por eso que tenemos otra proteína de transporte que también se sintetiza a nivel del hígado, y es la prealbúmina. Los valores que manejamos de 15 a 35 miligramos por decilitro, y este indicador bioquímico nos evalúa el estado proteico visceral y también es ideal como medida de recuperación nutricional. ¿Por qué? Porque su vida media sí es de 2 días de este indicador, a diferencia de la albúmina. ¿Ya? Pues la prealbúmina nosotros lo utilizamos como un indicador de recuperación nutricional. Y yo les decía ayer que este tipo de pacientes ya no vemos con mucha frecuencia, es muy raro, muy raro. Antes sí veíamos, hace 15, 20 años lo veíamos frecuentemente. Sobre todo ambos. Yo les cuento, hace más de 20 años, antes hacíamos la rotación de provincia, pero hacíamos todo un año la provincia, claro que nos pagaban, ¿no? Y yo hice en el Chapare. En esa época estaba la relocalización de los mineros, ¿no es cierto? Mucha gente se iba al Chapare, el altiplano, de las minas hacia el Chapare. Y es un cambio terrible. Imagínense, del altiplano al Chapare. Entonces, ¿qué ocurría? En el altiplano estaban acostumbrados, tenían otro tipo de alimentación, ¿sí? En base a que algo de charque. Y en el Chapare no había eso. No había papa, chuño. Entonces, su alimentación estaba basado en hidratos de carbono, que era arroz si conseguían, o fideo. Ellos no sabían pescar, no sabían cazar, nada como los indígenas de ahí, ¿no? Como los yuquis, los muracares. Entonces su alimentación era muy baja en proteínas, y ocurría eso. Los washout. Entonces los chiquitos, era bien interesante porque la decoloración del cabellito, ¿no? Los choquitos se veían los papás raros, ¿no? El clima debe ser. Y empezaban con los cerebros. Entonces ahí aparecía mucho de estos pacientes y otros también con embarazo. Pero ahora, como les decía, ya no los vemos mucho. Seguiremos entonces. Otros métodos bioquímicos. También podemos pedir una proteína fijadora de retinol, ¿ya?
que esta nos indica una rápida respuesta a la depleción de energía y proteínas. Tiene una vida media de 12 horas. La transferrina, ¿qué es la transferrina? A ver si se acuerdan. Transporte de hierro. Exacto, es una proteína que transporta el hierro. Sintetiza también a nivel del hígado y nos ayuda también para valorar el estado proteico visceral y su vida media es de 8 días. El factor 1 de crecimiento semejante a la insulina, somatometina C también se llama, es otro indicador, y la fibronectina. En general, hasta donde llegamos a pedir de rutina, digamos, es hasta transferrina. Estos ya son pruebas especiales que en pacientes, digamos, en laboratorios especiales también o de investigación los realizamos. ¿Ya? Entonces, estos son, les vuelvo a repetir, son los laboratorios que nos ayudan para el diagnóstico de pacientes con desnutrición. Si yo les hablara de pacientes con obesidad, ¿qué pedirían? A ver, yo tengo niñitos, he ido a un colegio y estoy buscando obesidad en niños de 10 a 15 años. ¿Qué laboratorio? ¿Qué se llama todo eso? Perfil lipídico. Ya, muy bien. Después. HDL, LDL. Ya está dentro del perfil lipídico. ¿Qué más le pedirían? Glicemia. Muy bien. ¿Qué más? Insulina. Podemos darle insulina post-carga, ¿no es cierto? Para ver unos. Sacar el OMA, que ya saben ustedes. Medicina interna. Varias cosas. ¿Sí? No me quería poner eso porque ya sabemos. ¿Sí? Perfil lipídico, glicemia, insulina. Y si quieren una hemoglobina glicosilada, más pero en pacientes más crónicos, ¿no? O sea, enfocarse a lo que es obesidad. Hay un estudio, un método bioquímico que es muy interesante, es el balance del nitrógeno. Eso también lo hacíamos con mucha frecuencia en niños con desnutrición hospitalizados. ¿Ya? Porque estos niños, los que les estoy mostrando, se los maneja en el hospital, no se los maneja ambulatorialmente. Es el balance del nitrógeno. Ya se ha utilizado desde hace mucho tiempo y es un indicador ideal para definir los requerimientos de aminoácidos, o sea, de las proteínas. Recordamos un poquito que la urea es el producto de la excreción principal del metabolismo del nitrógeno. El 85% se elimina por la orina, lo demás sudor, piel, vómitos y sangre. Entonces esto es lo que nos interesa, más del 85%. Un balance negativo se presenta si se ingiere cantidades inadecuadas de aminoácidos, en este caso de proteínas. Entonces, ¿qué se hace? Como está el paciente hospitalizado, recibe una dieta y las nutricionistas hacen sus cálculos de cuánto de macronutrientes está recibiendo, es decir, cuánto de proteínas, cuánto de calorías, cuánto de grasas, todo eso. ¿Sí? Entonces, le dan 150 ml, 200 ml, se les sacan cuánto está recibiendo. El balance significa que entonces nosotros se recolecta la orina de los pacientitos, ¿ya? En 24 horas. Es fácil recolectar la orinita con bolsas colectoras en 24 horas. ¿En qué consiste el balance de nitrógeno? En la ingesta de nitrógeno menos la salida de nitrógeno. Esto con un factor que es estandarizado, que es 6.25 menos el nitrógeno vehico de 24 horas menos el factor. ¿Ya? En adultos utilizamos el factor de 2 a 4 gramos día y en niños de 10 miligramos kilo peso día. Entonces, en resumen, es la ingesta de proteínas en la dieta, como les decía, en 24 horas, más el factor y el nitrógeno en la orina de 24 horas menos el factor. ¿Cuándo es un balance de nitrógeno positivo? Cuando la ingesta es adecuada de energía y de proteínas. Y se considera negativo cuando la ingesta es inadecuada de proteínas o energía. Entonces, ¿qué nos hace sospechar esto? Que hay un estrés catabólico y por lo tanto podemos ver que hay una desintegración de la masa muscular. Es decir,
Dentro del metabolismo, la ingesta de los alimentos, principalmente de proteínas, se está yendo a otro lado, no está yendo al metabolismo normal, está yendo a un catabolismo. El catabolismo, vamos a ver más adelante, es el gasto de energía, pero por otros motivos, ¿sí? Por infecciones, procesos inflamatorios, por ejemplo, un cáncer, en un hígado quemado por la quemadura extensa que tenga. Entonces, el catabolismo se va a otro lado, ¿ya? Y no va a cubrir los requerimientos normales de los pacientes. Eso es el balance de nitrógeno. Muy bien. Aquí ya vamos a hablar un poquito de los perímetros o de los pliegues cutáneos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la medición de la circunferencia del brazo, que con fórmulas ya estandarizadas podemos tener. Aquí estamos. Fíjense, estas son tablas que solo midiendo la circunferencia del brazo, nosotros podemos tener, fíjense, valores en percentilos de los parámetros antropométricos en la población española. Y aquí vamos a empezar a ver con más detalle eso. ¿Qué es la composición corporal? ¿Sí? Antes de entrar a las pruebas inmunológicas y a las encuestas alimentarias, hablaremos de la composición corporal. ¿Qué es la composición corporal? La composición corporal, como su nombre dice, todo lo que compone, en este caso, el cuerpo, ¿ya? Es la suma de los diversos tejidos y sistemas que conforman el organismo humano y difiere de la anatomía morfológica y conforma más bien la anatomía química. ¿Qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, yo tengo aquí dos individuos, ¿sí? Y al pesarlos, los dos aparecen con sobrepeso. O sea, yo les he medido el peso, les he medido la estatura, y los dos tienen, vamos a imaginarnos, tienen 28 de IMC. Ahora la pregunta es, sale la pregunta, ¿y cuál de los dos está bien? ¿No? Él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene más masa muscular. Pero ahora tienen que demostrarme científicamente, vamos a denominarlo así, que ese individuo está normal. ¿Qué haría? Ya. Pero algo más sencillo. Eso. Agarramos una cinta métrica que cuesta 3 bolivianos y le medimos la circunferencia del círculo. ¿Y en varones hasta cuánto es? ¿Ves? Ya la aprendí. Sin mucha ciencia, ¿no ven? Y este no va a tener sentido, por supuesto. Esa es la composición corporal. Pero nosotros vamos a ir un poquito más. ¿Qué métodos podemos utilizar para la composición corporal? ¿Sí? Recordamos un poquito, el organismo está formado por agua, líquidos, proteínas, minerales. Las mujeres tienen un poquito más de grasa, ¿no es cierto? En forma general, el organismo está compuesto por dos grandes componentes, masa magra y masa grasa. Y eso es lo que tenemos que saber, porque en la consulta van a ver, no señora, su hijito de 12 años está con obesidad. No, doctor, sus huesitos son gruesos, eso no va a ser, ¿no ves? Van a escuchar eso, les aseguro. Entonces, para eso sirve la composición. No hay esos huesitos gruesos. ¿Sí? Aquí lo mismo, fíjense, este individuo le hemos hecho el IMC y nos sale 27.7. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Medir la circunferencia de cintura que nos sale 95 y está dentro de los parámetros. Les decía que dentro de los métodos de evaluación de la composición corporal existen dos. Lo ideal sería pues hacer una forma directa, un método directo. Eso pero no puedes hacer en un ser vivo, no lo puedes hacer en un cadáver, o sea, agarrar, ¿sí? Seccionar y pesar, ¿no? Cuánto de grasa, cuánto, eso no se puede. Entonces hay métodos o formas indirectas que nos ayudan. Y aunque no crean, dentro de eso está el IMC. Entonces
Entonces, hay métodos indirectos y hay métodos doblemente indirectos. ¿Ya? Los que vamos a ver van a ser los indirectos, la hidrodensitometría, la técnica de dilución, el método DEXA y por supuesto una tomografía o resonancia. Los doblemente indirectos, algunos autores los juntan ya todos como métodos indirectos. Está el IMC, pliegues cutáneos, que vamos a ver, y hemos visto la circunferencia de cintura, y esto es lo que estamos haciendo actualmente, la impedancia bioeléctrica. ¿Ya? Vamos a pasar. Entonces empezaremos. Hablaremos primero de los pliegues cutáneos. Esto lo manejan muy bien las nutricionistas. La medición de los pliegues cutáneos se utiliza este instrumento, que se llama glicómetro o caliper. ¿Ya? Entonces esto está en milímetros. ¿Qué pliegues normalmente se miden? El pliegue tricipital, el pliegue subescapular, debajo de la escápula, el pliegue suprailíaco, el pliegue abdominal y el pliegue de la pierna. Nosotros vamos a utilizar, siempre utilizamos aquí en la facultad, el tricipital, el bicipital, el subescapular y el suprailíaco. Estos 4 pliegues. ¿Ya? Tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco. ¿Por qué? Porque existen, fíjense de cuándo es estas tablas, de 1974. Existen tablas estandarizadas donde nos dan una estimación, ojo, es una estimación, no es exactamente, del porcentaje de grasa corporal, tanto en varones y mujeres. ¿Cómo conseguimos eso? Sumando los 4 pliegues, bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco. Existen parámetros de acuerdo a la edad, tanto para varones como para mujeres. También existen fórmulas ya matemáticas, ecuaciones matemáticas. Yo no les voy a preguntar cuánto es la densidad calórica, la sumatoria de los 4 pliegues, los logaritmos, no, solamente les estoy mostrando. ¿Ya? Esos son los pliegues, ¿sí? Que lo vamos a hacer más en la práctica para conocerlos. No van a salir expertos, no es que ustedes van a ir y medir los pliegues. Yo puedo medir, no, eso es más trabajo de las nutricionistas. La impedancia bioeléctrica o la bioimpedancia. Este método es otro método de conmoción corporal, muy práctico. Está basado en la resistencia que opone el cuerpo al paso de la corriente alterna. ¿Ya? Se coloca electrodos, les voy a mostrar. La ventaja es que son equipos portátiles, es una medición sensible, reproducible, no invasiva, eso es lo más importante, no invasiva, no le hacen nada al paciente o al individuo, se aplica a cualquier edad y hay una muy baja variabilidad entre los observadores y se utiliza mucho en obesos también. Ya se utiliza ecuaciones predictivas para poblaciones específicas. Nuevamente, les voy a preguntar cuál es el fundamento de la impedancia bioeléctrica: la resistencia de los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica. Es decir, la masa magra, o sea, la masa muscular, opone poca resistencia al paso de la corriente. ¿Sí? La masa muscular pasa más rápido. Mientras que la masa grasa opone una resistencia mayor. Ese es el fundamento. Estas son las ecuaciones que no hay que ver. Este es el equipo, hay diferentes marcas. Fíjense, solo se necesita la colaboración del paciente o del participante. No dura más de 3-4 minutos. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el gabinete de nutrición. Estamos evaluando la composición corporal. La bioimpedancia te da diferencia de masa magra, masa grasa, incluso la concentración de agua, de todo, agua intracelular, extracelular y el intestino. Otro método es la hidrodensitometría. Este método está basado en el principio de Arquímedes, en el supuesto de que el cuerpo se divide en 2 compartimentos, es decir, en masa grasa y masa libre de grasa. ¿Y qué tienen constantes? La masa grasa 0,9 y la masa libre de grasa 1,1. ¿Se acuerdan que decía Arquímedes? No es riesgoso, pero puede repetirse con frecuencia.
La desventaja es que se requiere alto grado de cooperación. ¿Qué decía Arquímedes? Decía eso. Si tenemos la corona de un rey X, tiene un peso X, ¿sí? 2.27, pero si esta corona la introducimos en un recipiente con agua, varía. ¿Sí? Entonces se basó en eso. ¿Y qué se hace en centros ya con mucha infraestructura, todo eso? Esto. ¿Ya? Entonces es el famoso método de composición corporal, hidrodensitometría. La densidad de un cuerpo está determinada por su masa y su volumen. Y el volumen está determinado por la cantidad de agua desplazada. Es decir, un individuo que posee mayor cantidad de grasa, ¿cuál va a ser la tendencia? A flotar, debido a la menor densidad de masa grasa, en comparación con la del agua y la masa libre de grasa. Listo, vámonos a otro método ahora. Ya sabemos, pliegues cutáneos. De entrada podemos nombrar el IMC, pliegues cutáneos, bioimpedancia, impedancia bioeléctrica, hidrodensitometría, y aquí está este método que sí lo deben conocer, se llama fotometría de doble energía radiológica, es el método DEX, que actualmente lo están utilizando bastante en los pacientes geriátricos. ¿Sí? ¿En qué se basa? Se basa en la aplicación de una fuente radiológica que emite dos niveles de energía, ¿sí? Para atravesar los tejidos corporales. Con eso, ¿qué podemos conseguir? La masa grasa, masa magra, y les decía por qué se está utilizando bastante, porque también mide el contenido mineral óseo. ¿Y qué ocurre en los abuelitos? Están con osteoporosis y la probabilidad de hacer fracturas alta, ¿cierto? Entonces los geriatras utilizan ese método para ver cómo está. Entonces es un método que utiliza rayos X de menor densidad, ¿sí? No se va a impregnar, no se preocupen. Entonces es como un escáner que les hacen, ¿sí? No invasivo también. Es lo ideal. Baja dosis de radiación. Ya les decía, nos va a dar datos de composición corporal totales y por segmentos, eso es lo ideal. Una técnica rápida, simple, alta reproducibilidad. La desventaja es un poquito el costo del equipo. Pues aquí yo les estoy mostrando, fíjense, la composición corporal. Aquí estamos viendo la densidad mineral ósea, de la cabeza, de piernas, tronco, costillas, de todo. Más adelante yo puedo ver la composición corporal, ¿sí? Tejido, grasa, magra, concentración mineral ósea, etc. Por segmento. ¿Ya? Entonces les decía, los pacientes geriátricos lo utilizan, ¿no? Ven cómo está la columna, la densidad mineral ósea. Si es muy baja la densidad mineral ósea, les dan suplementos o las tienen en reposo relativo por riesgo de fracturas, etc. Pero es ideal también para la medición de la composición corporal. Y otro método, este es el último, no el penúltimo, es el método isotópico o el método de dilución. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el fundamento de esto? El fundamento de la dilución es que se ingiere un marcador, ¿ya? Podemos tomar un marcador, que es el agua doblemente marcada, agua alterada. Y ese marcador se va a diluir en el cuerpo, ¿sí? Y lo que hacemos es recolectar orina, ¿no? A las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas. Ese es el fundamento de este método de dilución, es decir, la eliminación de este marcador a través de la orina en esos tipos. A través de ecuaciones matemáticas que también están estandarizadas, se puede sacar
la composición de masa magra. Es decir, se elimina más rápido cuando tiene más masa magra, a diferencia cuando hay más masa grasa. ¿Ya? Ahora me preguntarán, en niños, en bebés, ¿también recolectamos orina o también podemos tomar muestras de la saliva? Y por último, dentro de los métodos de gabinete, yo le puedo pedir una tomografía fácilmente, pero imagínense una tomografía, o peor, una resonancia de cráneo, nomás, ¿cuánto vale? Simple. Mínimo arriba de 1000 bolivianos, 500. Imagínense hacer que todo el segmento de todos los organismos caro. Pero son métodos también que nos evalúan la composición corporal, tanto la tomografía como la resonancia magnética, pero las desventajas son los costos económicos. Y esta es la última diapositiva, solo para terminar. Las pruebas inmunológicas lo vamos a ver en esta clase, cuando hablamos de inmunidad y desnutrición. Entraremos al último pilar, al último parámetro, que son las encuestas alimentarias. Les decía, las encuestas alimentarias también están, digamos, a cargo de los nutricionistas, pero tenemos que saber. Yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio, a ver, voy a poner, quiero saber en una comunidad pobre, Bolívar, Tapacarí, lo que ustedes quieran, quiero ver cómo los niños menores de 5 años si tienen anemia o no. Ya les voy a medir, pesar, todo. Les vamos a tomar muestras de sangre, les voy a tomar hemograma, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina, incluso ferritina, le voy a pedir transferrina, todo. Pero a eso también tenemos que pedirnos unas encuestas alimentarias, porque queremos saber cómo es su alimentación respecto a los alimentos ricos en hierro. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar mucho para nuestro estudio. Vamos a decir, las encuestas alimentarias, por ejemplo, por interrogatorio, están las dos más utilizadas, que es el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo, o también se llama tendencia de consumo. En este caso me ayudaría mucho la frecuencia de consumo. Entonces yo iría a las mamás con las nutricionistas y le preguntaría, a ver señora, en la semana, en toda la semana, ¿cuántas veces come carne de res? Entonces en esas comunidades me dirán, solo los domingos, matamos la gallinita y ahí comemos, ¿no es cierto? Y otros alimentos ricos en hierro. Vísceras, verduras, verdes, pues todo eso ya podemos sacar, ¿sí? Para eso sirven las encuestas alimentarias. Otro estudio que estoy haciendo pacientes que tienen diabetes. Las nutricionistas se van a enfocar cuánto es el consumo de hidratos de carbono. Ahí nos serviría las dos, recordatorio de 24 horas, tendencia de consumo. Va la nutricionista, a ver, señora, ¿usted qué ha comido? ¿Qué es su desayuno? Ayer he tomado sí, cafecito con 2 panes y queso. A las 10 un sándwich de huevos y todo. Hace una regla de 3 las nutricionistas y sacan. Calorías tanto, grasas tanto, tanto. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para modificar sus hábitos alimentarios y que les instruyan, ¿no? Y así, ahora viene otra, por registro gráfico. Esto ya es más fácil, ¿no? Entonces queremos algo más objetivo, algo más claro. Entonces las nutricionistas tienen como banners, portafolios, creo que se llaman. A ver, su desayuno es, ¿de qué tamaño es su taza? No, normal, cuando su taza había sido así, ¿no? O sea, ¿cuántas cucharillas de azúcar te pones? Sí, 2 cucharillas cuando había sido cucharas, ¿no? Entonces, todo es objetivo, ¿ya? Y lo más interesante, lo más interesante es por pesada. Esto ya es para estudios más, con mucho más detalle. ¿Qué significa eso? Que las nutricionistas tienen que acudir a la casa del paciente, del participante, con su balance. Aparecerse a la hora del almuerzo, ¿sí? Y decir, pesar. Podríamos estar comiendo un arroz con pollo, lo que sea. Pesar cuánto de arroz, pesar el
pollo, todo. Entonces eso es más objetivo. Ya, eso depende de los objetivos del estudio, por supuesto, eso depende de ellos. Y yo quiero que entiendan que las encuestas alimentarias ayudan mucho sobre todo para estudios de investigación. Ya, y no se olviden, cuando yo les pregunte, a ver, indique las encuestas alimentarias más frecuentes, recordatorio de 24 horas y frecuencia de consumo o tendencia de consumo. Eso. Ahora sí, preguntas, dudas. Todo lo que estás buscando. Por ejemplo, si estás buscando tienes pacientes con sobrepeso, obesidad, te enfocas a los hidratos de carbono, ¿no? Los que te dicen, sí, come un poquito lo normal, cuando su plato había sido así terrible, ¿no? Entonces eso es lo que me ocurre. Vamos a ver en la consulta, entonces, pero si come, doctor, lo normal, y cuando sopita nomás come, y la abuelita le había sabido poner a la sopa hueso blanco, patitas de pollo, o sea, todo eso, ¿no?